Buenas tardes, Día Político por TSI. Con el 70% de hacinamiento que se vive en las cárceles de Honduras, con la alta inseguridad, con la ingobernabilidad que existe en estos momentos en el sistema penitenciario del país, con esta intervención que desde el gobierno de la República se ha ejecutado y que hasta hoy en día los resultados para muchos analistas, para muchos sectores, no ha sido el esperado en materia de buscar la paz y la seguridad en el sistema carcelario del país. Lo que ha pasado hoy en día en la cárcel del Centro de Adiestramiento de Mujeres en Támara nos muestra la fragilidad que vive el sistema carcelario de Honduras. Y que habrá que buscarle alternativas, habrá que darle la oportunidad al gobierno de la República, a la comisión interventora, que de una vez por todas pueda ejecutar todas las acciones necesarias a fin de garantizar esto que deseamos los hondureños, la paz en el sistema carcelario del país. Tengo de invitado esta tarde a dos distinguidos ciudadanos, Marvin Reyes, quien es el secretario del Movimiento Trabajador, pero que también es un ex policía de la República del Salvador, para que hablemos un poco de este tema y que podamos trasladarle a los amigos televidentes la oportunidad de concretizar hoy la idea que se propuso en El Salvador y que por qué no hacerlo en Honduras. Es un gusto saludarle, Marvin. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Quiero también enviar saludos cordiales a todos los hondureños que siguen este programa. Usted ya se dio cuenta, 40 mujeres asesinadas, muertas prácticamente en una acción que repudiamos los hondureños, pero que también pone un manto de luto en estos momentos en el territorio hondureño. Muchas familias lloran a sus deudas, incendios, utilización de armas de fuego. Hombre, se ha vuelto una costumbre en las cárceles del país. ¿Cómo lo ven desde el exterior? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho, ¿verdad? Es una situación bastante crítica porque son dos casos ya en los últimos meses que se han registrado de este tipo de revueltas en los penales de Honduras. Y lamentable, pues, porque se ven unas imágenes bastante perturbadoras y que preocupan mucho de personas con armas de fuego al interior de los centros penales. Sí. Se ve un descontrol total de parte de las autoridades, ¿verdad? Porque yo recuerdo que nosotros tuvimos aquí en El Salvador una situación similar allá por el año 2005, más o menos, por ahí, donde en una de las principales cárceles de acá, de El Salvador, hubieron una revuelta bastante sangrienta, hubieron 33 personas asesinadas en 2005. Sí. ¿Verdad? Después de eso ya no ha habido algo similar, ¿verdad? Se han generado algunas situaciones, pero no como esa, ¿verdad? Y ahora que vemos a Honduras sumergida en ese descontrol de las cárceles, es necesario que se sienten las autoridades y que empiecen a trabajar en serio y que empiecen a identificar los problemas y empiecen a corregirlos ya, ¿verdad? Porque las cárceles no deben convertirse en capitales del crimen. Nosotros aquí así teníamos las diferentes cárceles que eran dominadas mayoritariamente por las pandillas y que habían convertido cada uno de los recintos penitenciarios en escuelas del crimen, ¿verdad? Pero todo eso se fue desmontando poco a poco. Marvin, en Honduras se construyeron cárceles llamadas de máxima seguridad, pero aquí se han revelado informes que hasta por drones han introducido armas en las cárceles del país, túneles que se han construido, caletas que se han construido para tener almacenamiento de armas. Aquí se acusa a custodios, aquí se acusa a familiares, aquí se acusa a mundo y medio mundo que introducen armas en las cárceles de Honduras. El nombre de máxima seguridad solamente se quedó así, como cárceles de máxima seguridad, porque al final
seguimos viviendo la misma historia y contando el mismo cuento que deja luto en Honduras, Marvin. Sí, lo que pasa es que aquí se está generando un esquema de corrupción, Sí. que es el mal que padecen muchos países de Latinoamérica. Cuando la corrupción se vuelve una forma de administrar, entonces ahí puede pasar de todo. Claramente nosotros podemos analizar a través de todo esto que estamos viendo que los niveles de corrupción en el sistema penitenciario son muy altos. Ahí habría que empezar a enumerar ya todos estos aspectos y empezar a darles tratamiento. En El Salvador, ¿cómo se hizo? Primero, se hizo una depuración de los agentes custodios. Fueron despedidos una cantidad importante de custodios, de agentes y de jefes también de ellos, así como personal administrativo que en alguna medida habían colaborado con los reos, ¿verdad? Con los privados de libertad, dejándoles pasar diversas cosas, ¿verdad? Ilícitos de todo tipo. En El Salvador lo único que no ingresó a los penales fueron armas, ¿verdad? Pero de ahí ingresaba droga, ingresaba licor, Sí. cigarros, etc. Entonces eso se cortó, empezando por el adiestramiento de los agentes penitenciarios, ¿verdad? Aquí hay una escuela penitenciaria que es la que instruye a los agentes que van a estar diseminados en todos los centros penitenciarios del país, y ahí se les instruye y se les forma de tal manera que no sean tentados por la corrupción, que no sean tentados por ningún delincuente, para evitar ese tipo de cosas. Se cambiaron también los directores de los centros penales, porque habían unos acá que eran corruptos desde la punta del pelo de la cabeza hasta la uña de los pies. Corruptos hasta decir ya no. Todos esos fueron separados de sus cargos y se buscó gente proba, gente que no iba a ser tentada por ningún motivo. Uh-huh. Luego se fueron separando los reos más peligrosos de los menos peligrosos, ¿verdad? Porque aquí también hay oportunidad para el reo que busca reinsertarse. Aquí tenemos un programa que se llama Yo Cambio, sí, ¿verdad? Ese fue, inició como Yo Cambio, debo corregir, y ahora se llama Plan Cero Ocio, para que los privados de libertad que demuestran una conducta aceptable se someten a todos los procesos evaluativos. Ellos se integran a este programa y ellos pueden salir de la cárcel, pueden salir a realizar obras que están siendo administradas por el gobierno. Por ejemplo, la modificación de los escenarios deportivos en el país, en este momento que estamos ya casi por inaugurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí. Muchos de estos escenarios deportivos, llámese estadios, gimnasios, etcétera, han sido construidos con personal proveniente de las cárceles, ¿verdad? Se les ha asignado zonas donde ellos van a ir a construir, van a ir a ser dirigidos por ingenieros y los encargados de la obra para que ellos vayan y trabajen. Entonces, este es un modelo que ha servido mucho porque, aparte de que se aprovecha la mano de obra, ellos también buscan reinsertarse. Por supuesto que hay una población carcelaria que nunca se va a reinsertar. Correcto. Son gente que definitivamente tiene que estar en penales de máxima seguridad. Nosotros aquí tenemos 3 penales de máxima seguridad y algunos que tienen sus áreas también restrictivas. Pero el primero que surgió fue el penal que está en el departamento de La Paz. Es un penal que tiene unas condiciones extremas para reos sumamente peligrosos, cabecillas de pandillas, jefes de bandas de narcotraficantes, jefes de bandas de secuestradores, etcétera. Esos van ahí. Y en este gobierno del presidente
Nayib Bukele se construyó un centro penal gigantesco en el departamento de San Vicente para albergar a 40,000 pandilleros de los más peligrosos que están ya recluidos en los diferentes penales. Ya hay una cantidad importante porque se van trasladando poco a poco para poner a prueba el sistema de esa cárcel, de esa megacárcel que se construyó, y que ahí los privados de libertad no tienen absolutamente ningún privilegio. Ahí no tienen visitas ni nada. Yo voy a la pausa, a la primera pausa. Tengo en línea al abogado Gonzalo Sánchez, criminalista que analiza estos temas en el territorio hondureño, para que también me dé sus valoraciones aquí en el programa esta tarde. Ya regresamos. Este es el último tuit que ha escrito la presidenta de la República, Xiomara Castro. Conmocionada, monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y a la presidenta de la Comisión Interventora, es decir, a la doctora Yulisa Villanueva. Tomaré medidas drásticas. Hay también un tuit de la doctora Yulisa Villanueva. Búsquemelo para que me lo ubiquen ahí, por favor. Y hay varias personas que han escrito sus cuentas de Twitter. Abogado Gonzalo Sánchez, es un gusto saludarle aquí en Día Político por TSI. Denos una radiografía, por favor, del sistema carcelario del país y cómo concluyen con este tipo de hechos que deja muchas familias de luto en Honduras. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, lamentable lo que ha pasado el día de hoy. Grave para el Estado de Honduras y también para la policía, pues, que es la encargada de esos centros penitenciarios. Aquí el punto es que aquí hay que ir al grano. Escuchaba a la persona que me antecedió anteriormente, de El Salvador, supongo, muy acertados los comentarios y las estrategias que se han seguido en el hermano país de El Salvador. Aquí hay que comenzar primero por combatir la corrupción a lo interno de los centros penitenciarios, del personal administrativo, del personal administrativo y de algunos custodios que se prestan, ¿verdad? Ya sea por dinero o por cualquier otra cosa, para permitir el ingreso de armas de todo calibre, armas blancas, drogas, celulares, etcétera, etcétera. La Comisión hasta este momento no ha puesto a nadie a la orden de la Fiscalía de este tipo de estos custodios que permiten el ingreso de estos artefactos a estos centros penitenciarios. El otro punto es que el éxito de El Salvador ha sido que se han formado un frente común como es el Congreso Nacional de la República de El Salvador, la Corte Suprema, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía. Claro, eso es como quien dijo el presidente Bukele, la voluntad política del presidente, para empezar. Digo, hasta aquí no más. Ya no hay más derramamiento de sangre en El Salvador y esto se les acabó la fiesta. Entonces lo mismo debe suceder en Honduras. Lo otro importante que hizo Bukele fue casi apartar a la comunidad internacional y a derechos humanos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional y derechos humanos no nos van a salvar a los hondureños de estas estructuras criminales, no nos van a salvar. Entonces él, como buen ciudadano, lo que hizo fue proteger a su pueblo, al pueblo salvadoreño. Entonces, yo creo que Honduras lo que debe de hacer es tomar esas estrategias que se implementaron en El Salvador, implementarlas en Honduras. Ahora, ¿por qué habla usted de los organismos de derechos humanos así, abogado Gonzalo Sánchez? Sí, porque con mucha pena el derecho humano ha sido un obstáculo para que muchas veces la autoridad aquí no realice su función y su trabajo como debe de ser. Voy a extenderme solo 30 segundos. Mire, mataron a un policía militar aquí en la colonia La Vega y hirieron a otro. La policía detuvo a estas personas y los llevó a la Metro 1. Estando en la Metro 1 llegaron los derechos humanos, no porque los llevaban esposados. Empezaron a decirle a los policías militares que estaban violando los derechos humanos de los detenidos, que solo porque los llevaban esposados. Imagínese usted, y vino un oficial y le dijo a uno de derechos humanos, ¿por qué no va a decirle eso a los familiares del policía militar que están velándolo
y al otro que está gravemente herido en el hospital? ¿Por qué no le va a decir a ellos que nosotros estamos violando los derechos humanos? Yo le voy a decir, con todo respeto, derechos humanos ha tomado demasiada fuerza aquí en este país. Aquí tienen intimidados a los jueces, tienen intimidados a los fiscales, y lo peor de todo, que tiene intimidada a la fuerza pública. Muchas veces la policía no actúa porque si no los acusa de derechos humanos, los acusa la Fiscalía de Derechos Humanos. Entonces la policía muchas veces se hace de la vista gorda. Con la experiencia que tenemos en la hermana República de El Salvador, con este proceso de intervención que dirige actualmente la doctora Yulisa Villanueva, y que, bueno, estamos viendo lo que está pasando en las cárceles de Honduras, ¿cuál es su apreciación de lo que se puede hacer a través de esta comisión interventora y desde el mismo gobierno y desde todos los actores? Porque yo quiero hacer énfasis esta tarde. A los partidos políticos, dejen de aprovecharse de estas situaciones de desastre en el país, que deja mucha tristeza y mucho luto, para llevar agua a su molino. Como dice aquel famoso refrán, en río revuelto ganancia de pescadores. Ahí miro a los partidos políticos, a sus diputados de la oposición, criticando, en vez de aportar. Aquí tenemos que aportar todos, por el amor de Dios. Aquí tenemos que involucrarnos todos los sectores. Pero, ¿qué plantea usted de manera inmediata, abogado Gonzalo Sánchez? Lo que usted acaba de mencionar ahorita, que se involucren todos los sectores. No podemos dejar sola a la doctora Villanueva, no haber tomado en cuenta al general, al ministro de Seguridad en esta acción en contra de las estructuras. Don Ramón Savillón es un oficial de carrera, es un hombre que tiene experiencia tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. No dejó haberse dejado por fuera al ministro de Seguridad para esta labor. Entonces, estamos dejando sola a la doctora. Entonces es difícil. Aquí tienen que involucrarse todos los sectores para enfrentarlo, así como lo hizo el hermano país El Salvador. No tenemos por qué enredarnos mucho. Simplemente copiar lo que hizo El Salvador y traerlo para Honduras y hablar claro y poner claro a la comunidad internacional y a derechos humanos. Hay días enteros en El Salvador, semanas, que no hay un muerto. Y les dijo el presidente de la República de El Salvador, y si hay un muerto por causa de ustedes, les aseguro, con un granito de arroz, no se lo van a comer. Eso se llama voluntad política. Cuando un presidente ama a su pueblo, eso es lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Entonces, hemos dejado sola a la doctora Villanueva. No, aquí hay que hacerse un frente común, todos Correcto. los entes de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Corte Suprema, la Policía y otras instituciones del Estado, para poder enfrentar, porque nos estamos enfrentando con un crimen organizado. No es delincuencia común, es crimen organizado. Ya lo vengo diciendo, esta es una emergencia nacional. Correcto. El gobierno tiene que poner el dedo ahí sobre la llaga. Perfecto. El gobierno tiene que luchar con todas las herramientas que tiene en contra de estas estructuras. Caso contrario, esto va a continuar en el país. Permíteme ir a la segunda pausa, por favor, abogado, porque también tengo a don Marvin Reyes en El Salvador, que ha escuchado atentamente su exposición aquí en Día Político. Ya regresamos. Bien, ya hay poco tiempo en el programa. En un minuto, su conclusión, por favor, Marvin Reyes, en El Salvador. Sí, por supuesto. Lo primero que tienen que hacer es declarar una emergencia ya a nivel nacional. En todos los penales, no solamente en ese, sino en todos, quitar los privilegios a todos, ¿verdad? 0 visitas, 0 pasarles cualquier efecto personal, absolutamente nada. Y hablar con la gente de derechos humanos que deje de defender delincuentes, ¿verdad? Y que defiendan los ciudadanos de bien, que defiendan los policías, que defiendan los militares, ¿verdad? Que muchas veces salen perjudicados en estas revueltas en los penales. Y a la clase política también que se una para aprobar leyes especiales para aplicarlas a los centros penales y quitarles el control a las bandas, quitarle el control a las pandillas, a los delincuentes que han convertido la cárcel en un centro del crimen. O sea, ya Honduras ya no necesita estar haciendo tanto análisis. Lo que se necesita son acciones y eso tiene que ser ya. Eso tiene que ser ya. No pueden esperar a que se genere otra situación similar en otro centro penitenciario. Gracias, Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores
de la policía en El Salvador. Muy amable por atendernos en Día Político. En 30 segundos, por favor, su conclusión, abogado Gonzalo. Bueno, sí, de cualquier manera yo creo que sí debe de tomarse esto como una emergencia nacional. El gobierno de la República pues debe de poner ya todo su empeño en frenar esta ola de criminalidad, frenar esa corrupción y brindarle todo el apoyo de las instituciones que mencioné anteriormente a la doctora Yulisa Villanueva, que es una mujer valiente, bien intencionada, pero se está enfrentando con el crimen organizado. Y eso no es fácil, se requiere de voluntad política y de un apoyo total, completo, para poder frenar esos problemas en los centros penitenciarios y las estructuras criminales. Gracias, abogado Gonzalo Sánchez. Muy amables por participar. Concluyen mis invitados. Urgente decretar emergencia nacional en materia de cárcel penitenciaria. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.